Hola, bienvenidos a Mesa Capital. Hoy es sábado para hablar de deportes en el Punto Invisible, que durante la próxima hora también será el Punto Olímpico. Pues hoy nuestro invitado es el nuevo presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, quien fuera elegido el pasado 10 de marzo con 51 votos para regir al comité por los próximos 4 años. Aquí comenzamos a revelar y a explicar muchos puntos en este año de Juegos Olímpicos. Como todos los sábados está con nosotros Juan Manuel Ramírez, nuestro presentador en Noticias Capital. Juan Manuel, buenas noches y vamos a tener un programa muy olímpico. Giselle, muy buenas noches para usted, para el doctor Ciro Solano, para todos los televidentes de Punto Invisible acá en Mesa Capital. Muy contento de este sábado en el cual pues nos acompaña la persona que está encargada prácticamente de toda la delegación de nuestro país que estará en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2021. Y bueno, ya para entrar en materia, ¿no? Entremos en materia. Doctor Ciro Solano, usted tiene muchísima experiencia en el deporte. Tiene como 16 años de presidente de la Federación de Atletismo, otros tantos 18 años en otras áreas de la dirigencia deportiva. Pues experiencia sí tiene. Pero entonces, ¿cuáles van a ser esos desafíos que todavía falta por hacer en el Comité Olímpico y que a usted ahora tiene en sus manos? Un saludo muy especial, Giselle, a Juan Manuel, a todos los televidentes de Canal Capital. Feliz de estar en este importante medio de comunicación. Sí, experiencia tengo porque soy un dirigente de carrera. Usted lo ha dicho, fui 16 años presidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Llevo 20 años en el Comité Olímpico Colombiano. Conozco el andamiaje del deporte colombiano y el gran reto es hacer las cosas bien, porque uno en la vida quiere hacer las cosas bien porque quiere seguir progresando y los retos son muchos. Uno de los grandes retos que tengo es precisamente fortalecer el Departamento de Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano. Quiero también crear centros de desarrollo en varios deportes en el país donde tenemos bastantes dificultades y la única forma es unir esfuerzos entre el gobierno nacional, o sea, el Ministerio del Deporte, que es quien es nuestro gran aliado, el Comité Olímpico Colombiano y por supuesto gobernaciones y alcaldías. Le doy un ejemplo, canotaje y remo, dos deportes que son que hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos, estamos bastante atrasados. Entonces vamos a trabajar en estos deportes para acortar diferencia con el resto del países y además son deportes que se pueden practicar muy fácil en Colombia porque tenemos muchos espejos de agua en nuestro país. Claro, bueno, nosotros en este programa siempre queremos hacer, y es nuestra meta, hacer pedagogía sobre Juegos Olímpicos, sobre todo en este año que pues tenemos el evento ya próximo en Tokio. Vamos a explicarle a la gente cómo ha sido la representación de Colombia en los Juegos Olímpicos, la función del Comité Olímpico Colombiano y los resultados obtenidos en los últimos años. Colombia ha participado en 15 Juegos Olímpicos desde 1932 en Los Ángeles, cuando debutó Jorge Perry en el atletismo. 4 años después, en las oficinas de la Dirección Nacional de Educación Física, en Bogotá, se realizó una asamblea que culminó en la constitución del Comité Olímpico Colombiano, con la participación de 4 entidades que representaron al tenis, el básquetbol, el fútbol, el atletismo y otras organizaciones. Desde entonces, Colombia ha llenado sus vitrinas con 29 medallas, de las cuales 5 han sido doradas, de la mano de los deportistas María Isabel Urrutia, Mariana Pajón por partida doble, Óscar Figueroa y Catherine Ibargüen. La labor del Comité Olímpico Colombiano es velar por los intereses y el desarrollo de los deportistas y del movimiento olímpico para seguir creciendo en cada una de las ediciones. En este momento inicia su mandato Ciro Solano, después de un muy buen periodo de Baltasar Medina, en el cual, gracias a los esfuerzos mancomunados de Coldeportes y el comité, se duplicó el promedio de atletas colombianos presentes en las justas olímpicas y se consiguieron 17 medallas en tan solo 12 ediciones. Ahora se enfrentan a uno de los mayores retos de los últimos tiempos, con unos Juegos Olímpicos aplazados por una pandemia y esforzándose por tener la mayor cantidad de deportistas clasificados. Bueno, vamos a romper el hielo primero que todo. ¿Cómo le decimos? ¿Presidente, doctor o Ciro?
Como usted se sienta a gusto. Bueno, Ciro, entonces muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Y luego de ver esos resultados que obtuvo el saliente presidente Baltasar Medina durante 12 años, ¿cuáles cree usted y su comité ejecutivo que son los puntos más importantes a trabajar en el futuro inmediato del deporte colombiano? Bueno, la verdad es que quiero hacer un reconocimiento público, como lo he hecho en varias oportunidades, de la gran labor que hizo el licenciado Baltasar Medina al frente del Comité Olímpico. Fueron 12 años fructíferos, de buenos resultados, de planeación estratégica. Tuve la fortuna de acompañarlo en 2 periodos como su primer vicepresidente y en el último periodo como secretario general, lo cual indica que conozco el interior del comité, conozco el buen trabajo que se hacía, pero quiero hacer cosas que superen lo que hizo el doctor Baltasar. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia hay demasiado talento. Es una población de 50 millones de habitantes, tenemos todos los trópicos, las altitudes, tenemos un biotipo excepcional en la costa Caribe, en el Pacífico, en el centro del país. Solamente queremos focalizar más este tema de hacer unos centros de formación y de alto rendimiento. Es una propuesta que le vamos a pasar al Ministerio del Deporte. Ya el Ministerio viene trabajando algunos programas especiales, pero queremos unir al Comité Olímpico para conseguir este propósito de convertir a Colombia en una potencia continental. Uno siente que la vara quedó alta de lo que hizo el doctor Baltasar, dos campeonatos de Juegos bolivarianos, 2 títulos de Juegos suramericanos, grandes resultados en Panamericanos, además de las 17 medallas olímpicas que se consiguieron en los 2 ciclos. ¿Qué mantendrá usted de eso y qué falta por conseguir en tema de Juegos Olímpicos? Porque tenemos ya bastantes medallas, es verdad, pero siempre hay que mejorar. Y conseguir una medalla más que el juego anterior es bien complicado. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, el gran éxito, el punto 1, es las buenas relaciones con el gobierno. Yo creo que esto hay que mantenerlo, el trabajo armónico, porque realmente el gobierno es fundamental. Los programas que han sido exitosos se van a mantener y eso es lo que estamos buscando. Tendré reuniones con el Ministerio del Deporte. El tema deportista apoyado es fundamental para el crecimiento de nuestro deporte, porque es la profesionalización de nuestros atletas, que los atletas puedan practicar sin ninguna dificultad. Los atletas le lleguen mensualmente su apoyo económico para satisfacer sus necesidades. El tema de los entrenadores casi que personalizado. Caterina Ibargüe tiene su entrenador en Portugal, Mariana Pajón, los boxeadores, los marchistas, más los equipos multidisciplinarios. Entonces todo esto hay que mantenerlo y por el contrario queremos es crecer. Sé que el listón está alto, pero para eso nos dio el voto de confianza a las 51 federaciones deportivas, porque queremos mantener el estatus que tiene el deporte colombiano a nivel internacional. Bueno, ojalá se logre mantener, porque lo han hecho bien y eso hay que reconocerlo. Bueno, Ciro, Baltasar Medina, por ejemplo, escribió una carta de despedida en la que él manifiesta que dentro de su gestión uno de los trabajos más difíciles fue depurar el comité. Voy a citar textualmente lo que él escribió. Abro comillas: romper viejas tradiciones, erradicar prácticas obsoletas y cambiar el chip de una cultura organizacional aferrada a sus viejas costumbres y con gran resistencia al cambio no fue tarea fácil. Yo le pregunto entonces a usted, ¿cuáles eran esas prácticas y cómo velará esta nueva administración encabezada por usted por esos intereses de los deportistas y pensando también en asegurar que quienes hagan parte de federaciones y del mismo comité sean, pues estas personas puedan mantener, no mantengan estas prácticas o tengan prácticas modernas? ¿Qué dice el anterior presidente y usted ahora cómo va a mantenerlas? Bueno, lo que quiso decir Baltasar, en otras palabras, era acabar con las roscas, que eran muy común. No quería ser tan explícito. Muy común en el pasado, donde habían intereses personales que prevalecían sobre el interés general, y en eso nos propusimos, en cabeza de Baltasar Medina, en planificar. Era poco lo que se planificaba, y por eso eran los malos resultados. Hoy en día el Comité Olímpico tiene un departamento
de área deportiva con metodólogos, con un director deportivo y conjuntamente con las federaciones, los entrenadores y los mismos atletas planificamos y de ahí se ven los buenos resultados. Y también tratamos de hacer una buena gobernanza con transparencia. Tenemos unas auditorías especiales que afortunadamente han funcionado bien y eso es lo que ha generado confianza. El Comité Olímpico es un ente confiable por parte de los organismos de control y por parte de los atletas, que es la razón de ser de nuestro movimiento olímpico. Doctor Ciro, vamos a hablar ya más dentro de la parte deportiva. Nosotros veníamos con 107 atletas clasificados para Londres y 147 clasificados para Río. Digamos que íbamos creciendo en el número de participantes y este año con la pandemia llevamos 34 y estamos a 5 meses. ¿Vamos a alcanzar a llegar a una suma de 100 o nos vamos a tener que resignar y que la gente entienda que por la pandemia no se van a poder clasificar todos los que quisiéramos? Ok. Bueno, el grave problema nuestro ha sido el tema con los deportes de conjunto, que desafortunadamente no han contado con suerte y a la fecha no ha clasificado un solo deporte conjunto y eso nos perjudica en cuanto al número de atletas al final. Lo intentamos en voleibol, donde estuvimos a punto, nos faltó el centavito para el peso, tanto en masculino como en femenino. Ustedes acá en Bogotá vieron esa gran fiesta del voleibol femenino. Nos faltó poco para llegar. El fútbol teníamos grandes esperanzas, tampoco se pudo. Solamente hay 2 opciones que son muy difíciles. El béisbol, que ahora es en junio en los Estados Unidos, en la Florida, pero es para escoger un cupo. Están los Estados Unidos, está Venezuela, está Puerto Rico, en fin, va a ser muy complejo. Y los segundos por repechaje van a Taiwán. Es muy difícil, solamente clasifican 6 equipos para ir a Tokio, pero lo vamos a intentar. Béisbol ha progresado en Colombia. El otro es el equipo femenino de rugby, también muy complejo, pero lo vamos a intentar. Giselle, sin la pandemia, las exigencias por parte del Comité Olímpico Internacional y por parte de la Federación Internacional son mayores. O sea que ahora vamos a llevar más calidad que cantidad. Ahora es por ranking, porque es que se está evitando el gigantismo de los Juegos. Te explico, anteriormente quien hacía la marca en los 100 metros iba. Ahora no, ahora se hace la marca mínima y se hace un ranking y solamente pueden ir 64 atletas de todo el mundo. Entonces se han apretado mucho el tema de las marcas y el tema del ranking disminuye el número de atletas. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de llevar unos 80, 85 atletas finalmente a Tokio. Si no hubiera clasificatorio a la fecha, tenemos 34 ya clasificados y por ranking tendríamos unos 36 para un total de 60, 61, 62 atletas. Pero como todavía están abiertas las clasificaciones, pensamos que podemos pasar la cifra de 80 atletas a Tokio y las posibilidades son mayores que la de Río de Janeiro. Nosotros estamos pronosticando que podemos ganar 9 medallas en Tokio 2020, porque así se ha mantenido. Bueno, aunque se realiza en el 21, se mantiene el ciclo. Todos sabemos por qué, ¿no? Creo que todos somos conscientes. Justamente se lo quería preguntar. Digamos, usted habló y fue muy claro en vamos, en vez de llevar cantidad, más calidad. Mal, entonces aquí es decirle a la gente tranquilos, no por no llevar 100 deportistas es un retroceso en el deporte colombiano, al contrario, estamos llevando 80, 85, estamos llevando a los mejores de verdad de nuestro país, que hacen parte de los mejores del mundo, y esto quiere decir entonces que afectaría positivamente, digamos, a la delegación colombiana, porque se aspiraría a un igual o mayor número de medallas que en Brasil, que en Río. Así es, vamos a llevar lo mejor del deporte colombiano a Tokio, y por eso es nuestro sueño de superar lo de Río 2016. Quiero aclarar que la gente que fue en el pasado tanto a Londres como a Río, yo creo que solo ir a unos Juegos Olímpicos es una ganancia muy grande para el atleta y para el mismo país, sino que ahora las condiciones se han apretado más por las exigencias que ha hecho el Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales.
pero la verdad es que vamos a seguir creciendo y por eso le estoy hablando de que queremos fomentar estos centros de desarrollo y de perfeccionamiento deportivo que van a ser decisivos para el crecimiento de nuestro deporte. Doctor Ciro, vamos a seguir teniendo equipo fuerte de BMX, de pesas, y ahora que clasificaron 6 marchistas, esos digamos que van a ser nuestras esperanzas. Se le olvidó un deporte que también nos ha dado muchas satisfacciones, las pesas. Sí, las pesas las Ahorita vamos a tocar ese tema. Sí, el atletismo, de verdad que tenemos un grupo de atletas extraordinarios en cabeza de nuestra estrella Catherine Ibargüen, que se viene preparando en Portugal y que quiere retirarse por la puerta grande, ganando una medalla para el país. Está Eider Arévalo, que nos pudiera dar una satisfacción, ya lo demostró siendo campeón del mundo, se está preparando bien. Tenemos Anthony Zambrano, que es una de las revelaciones del atletismo a nivel mundial en los 400 metros. Tenemos un relevo de 4x400. Tenemos un muchacho en lanzamiento del disco, Mauricio Ortega, que nos podría dar alguna satisfacción en esa modalidad. Nuestra gran Mariana Pajón, que siempre se va a mantener en la cúspide, es una atleta que nos genera bastante posibilidades. Yo creo en el boxeo, en Juvergen, en Ingrid Valencia, en las pesas. También sería un deporte para sumar medallas. ¿Nuestros doblistas en tenis? Entonces, también tienen posibilidades. La ruta, ya el entrenador nacional Jaramillo estuvo por allá por Tokio y vio un terreno ondulado que se hace favorable para los intereses del país, aunque esto es una lotería, la prueba de ruta. Sin embargo, vamos a tener equipo completo. En fin, no van a haber espectadores. La lucha, complicado, y la gran baja indiscutiblemente con altísimas posibilidades. Fue Yuri Alvear, que definitivamente se retira del judo. Ahora entra en su nueva etapa como entrenadora. Le doy esa buena noticia. Eso fue uno de los problemas por la pandemia. Si no hubiera habido pandemia, ella hubiera podido participar y de pronto se hubiera retirado ganando una medalla, pero esas son cosas de la vida. En cambio, a Catherine le favoreció el aplazamiento de los Juegos, que venía de una lesión y afortunadamente la ha superado y creo que va a llegar muy bien preparada a Tokio 2020. Catherine, que tiene en estos momentos una rival durísima, ¿no? Muy dura, muy dura. Vilma Rojas, la venezolana, que va a estar buena esa final. Sí, va a estar muy, muy buena. Pero bueno, y se le olvida a usted mencionar la sorpresa de todos los Juegos Olímpicos. Siempre hay una sorpresa. Siempre está el que saca ese siempre hay un taekwondo por ahí que nos trae. Siempre hay un taekwondo, una lucha. Una Andrea Ramírez podría dar una sorpresa positiva. Y para mí la sorpresa mayúscula sería en la ruta, ¿no? Imagínense. Tantos, un Sergio Higuita. No, un Sergio Higuita, que hablan mucho que el recorrido de la Martínez también, un hombre que se vuelve bien. Daniel Martínez. Ojalá. Vamos a ver. Urano hizo en Londres. Nadie daba un peso, hay que decirlo por Así que sí estamos viendo que los que van son los que tienen más posibilidad. Entonces, digamos que por el número de medallas de pronto no vamos a sufrir y ojalá se den todas las condiciones, porque con la pandemia uno nunca sabe qué pueda pasar. Bueno, Ciro, vamos a seguir hablando aquí de deporte, porque por ejemplo Bogotá está aspirando a ser sede de los Juegos Panamericanos en el 2027, pero también está aspirando a Barranquilla. También ahí está en la puja, la capital del Atlántico, y el Comité Olímpico es partidario de una sede conjunta o se inclinaría por alguna de las dos ciudades. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que usted le encuentra a cada una de estas sedes? Bueno, el Comité Olímpico ve con buenos ojos hacer los Panamericanos, no hay duda. Eso ayuda también al crecimiento de nuestro deporte, porque crea más afición, los niños, los jóvenes están pendientes de estos importantes juegos multideportivos. Con sinceridad vamos a hablar con el gobierno nacional, con el ministro Lucena en estos días para concretar estas aspiraciones. Son dos ciudades extraordinarias, magníficas, Barranquilla y Bogotá. Y bueno, si la idea es compartir, yo no le veo ningún inconveniente. Aquí lo importante es lo que piense el gobierno nacional,
porque el Comité Olímpico está dispuesto a respaldar lo que plantea el gobierno. Finalmente, quienes ponen los recursos son el gobierno nacional en un alto porcentaje y poner de acuerdo a las autoridades de Barranquilla y Bogotá. Es cierto que las ciudades con altura no tienen tan atractivo para los atletas venir a participar en los Juegos Multideportes. ¿Le tienen miedito? ¿Es verdad ese mito? Sí, los deportes eso de resistencia, aeróbicos, las distancias largas, ese mito ha prevalecido por mucho tiempo. Incluso Bogotá ha aspirado en 2 oportunidades y ha perdido, y una de las razones que han dado los caribeños es esa. Sin embargo, hoy se ha demostrado que con una buena preparación, vea ese torneo de voleibol, las atletas se comportaron físicamente al 100% y hemos tenido eventos, aquí fútbol lo vemos permanentemente, equipos que vienen del nivel del mar y desafortunadamente pierden los equipos locales, ¿no? Sí. Afortunadamente gana Junior, pero no, mentira. No, Junior no le va tan bien acá. Doctor, yo ahí quisiera preguntarle, el tema de, por ejemplo, no tener aguas abiertas, ¿es un punto negativo para Bogotá? Usted lleva muchos años en el deporte y creo que conoce mucho ese tema, y estas cosas hay que hablarlas sin decir que somos anti-Bogotá, porque al contrario, a nosotros nos encantaría, pero ese tema de aguas abiertas para los deportes... el triatlón. Sí, afectan muchas veces los planes de Bogotá de organizar unas justas de este tipo. No, la verdad es que el único punto negativo, entre comillas, que se ha planteado públicamente es el que dijo Giselle, el tema de la altura. Sí. Porque los caribeños han sido temerosos siempre con la altura, no solamente con Bogotá, con México. Sin embargo, México hizo unos Juegos Olímpicos exitosos. En 1968 hubo importantes registros. Obviamente la disciplina de larga distancia fue complicadísimo, pero México ha realizado Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo de Fútbol, y es la misma altura más o menos. Yo creo que ese mito ha desaparecido con una buena preparación y con una adaptación, es decir, que las delegaciones vengan con 10 días, 15 días de anticipación, y con eso se rompe ese mito y los atletas se pueden adaptar. Sin embargo, repito, esto de ponerse de acuerdo con el gobierno nacional, y el Comité Olímpico respaldará la propuesta que presente el gobierno nacional en ese sentido. Doctor Ciro, ¿hay en la mira algún otro evento de estos centroamericanos o panamericanos o suramericanos que esté Colombia pensando en aspirar en los próximos años? Cuéntenos la chiva. No. Evento multideportivo no, ya estamos bastante comprometidos. Tenemos en Cali en el mes de septiembre los primeros Juegos Panamericanos Junior, que es un evento muy, muy importante. Es la renovación de nuestro deporte, los futuros Caterine Ibargüe, Mariana Pajón, que ya han anunciado su retiro después de Tokio. Tenemos los Juegos Bolivarianos en Valledupar, que es un compromiso grande, la verdad que es un evento interesante, y si ganamos los Panamericanos, imagínense esta cantidad de compromisos, más todos los compromisos que tienen las federaciones deportivas, que son bastantes. Hay Campeonato Mundial de Atletismo, hay Copa América, hay posiblemente Mundial de Pesas, en fin, hay una cantidad de eventos, BMX, Copa Mundo. De verdad que Colombia se ha vuelto un país que ha generado confianza ante la dirigencia a nivel mundial, y eso es interesante porque estamos en la vitrina del mundo. Bueno, ahí tendríamos pendientes, por ejemplo, un título internacional del Junior. Eso no lo dude, tenemos un buen técnico además. Bueno. Los invito a una pausa, ¿les parece? De buena. Hacemos nuestra primera pausa acá en Punto Invisible y Punto Olímpico con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, pero ya regresamos con mucho más. Esto es Mesa Capital. Seguimos en el Punto Invisible con nuestro invitado de hoy, que es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano. Y quería preguntarle, presidente, esta semana, hace 2 semanas, se reabrió el laboratorio, se anunció que se va a reabrir el laboratorio prontamente, el de análisis de doping, y también una nueva ley para controlar el tema de la distribución de sustancias prohibidas a los deportistas.
¿Cómo ve el Comité Olímpico esta reapertura, como digamos, del laboratorio, si se llega a dar? ¿Y qué piensa sobre el tema de que los positivos que hemos tenido los últimos años, sobre todo los de pesas, en la lucha contra el dopaje no nos juega un poquito en contra esa situación? Bueno, uno como dirigente deportivo debe siempre promulgar por el juego limpio, y la verdad que el juego limpio le ha favorecido a países como Colombia, que nosotros no tenemos herramientas, primero que no conectamos con lo ilegal. Los países desarrollados hacían una empresa con los deportistas con un dopaje sistemático, que eso costaba demasiado dinero. Ustedes lo han visto con la Unión, con Rusia, donde todo el aparato estatal invertía millones y millones en el tema del dopaje, haciendo trampa. Y eso desfavorecía a nuestros países, porque era una desventaja desde tu punto de vista. Tomándose todas las medidas, como lo ha hecho el Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales, de acabar con la trampa, equilibró el deporte en el mundo, y el deporte que más se ha beneficiado es el ciclismo. Nuestros ciclistas anteriormente no figuraban en las pruebas europeas. Imagínense, con esa cantidad de primeros monstruos en la bicicleta, y fuera eso ayudado con la trampa, era muy difícil. Hoy nuestros ciclistas se defienden sin ningún problema y están peleando las principales carreras europeas, y así pasa en el atletismo, en todos los deportes. Entonces nosotros vemos con buenos ojos que Colombia abra el laboratorio y que se sancionen a los culpables con penas. No es solamente el atleta, es los que están alrededor del atleta, entrenadores, directivos, equipos médicos, porque esto es inaceptable, incluso proteger también la salud del deportista. Entonces celebramos la apertura del laboratorio, y además va a prestar un servicio muy importante al deporte de Colombia y de América. De América, ¿no? Sobre todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque existe el laboratorio de Brasil en Sudamérica, pero que solo da abasto para el deporte brasilero. Existe el consultorio o el departamento antidoping en Cuba, pero pues muy restringido, así que Colombia se vuelve en un punto muy estratégico para el tema, para luchar contra el tema del doping, ¿no? Así es, y tenemos unos profesionales extraordinarios. La verdad que un esfuerzo grande que ha hecho el gobierno nacional en nuevamente certificar el laboratorio antidopaje de la ciudad de Bogotá. Bueno, y hablando justamente del presunto doping de los pesistas por Boldenona, y considerando que Colombia podría quedarse sin participar en la halterofilia en Tokio, ¿ha charlado usted con los deportistas o ha charlado usted con el presidente de la Federación de Pesas? Usted, como presidente del comité, ¿qué cree que se debe hacer en este tipo de casos? Es un tema bastante complejo. Primero, no entiendo cómo que las responsabilidades individuales afecten a todo un grupo, porque hay muchos pesistas que son inocentes. Sin embargo, esta decisión perjudicaría a un grupo de pesistas inocentes. No he entendido esa posición. Sin embargo, la federación está haciendo todo lo posible para evitar esa posible sanción. Hemos hablado mucho con el presidente de la Federación de Pesas, William Peña, y el Comité Olímpico está colaborando para evitar esa posible sanción. Los atletas tienen que defenderse y tienen todo el derecho a defenderse. La verdad es que es un tema demasiado complicado. Les repito, vamos a hacer ese seguimiento para evitar la sanción a Colombia, porque no es justo que muchos atletas que no se han dopado paguen las consecuencias de otros. Presidente, usted hablaba al comienzo de que infortunadamente los deportes de conjunto pues no han tenido suerte en este ciclo olímpico, pero también es un poco culpa del sistema, porque aquí no hay, excepto la liga de fútbol, no hay liga de nada más. No hay liga de voleibol, no hay liga de rugby, pues no constituidas tan grandes como la liga de fútbol. ¿Qué puede hacer el Comité Olímpico para ayudar a que esas federaciones puedan organizar unas ligas sostenibles, largas, 2 torneos al año, qué sé yo? ¿Qué falta para que esas ligas realmente despeguen con sus torneos?
Bueno, precisamente yo dije acá en varios apartes que el gran aliado nuestro es el gobierno nacional. Afortunadamente el ministro Ernesto Lucena es una persona que escucha y que quiere ayudar, y hemos hablado de este tema para apoyar las ligas de baloncesto, tanto masculino y femenino, la de voleibol, e igualmente ya lo ha hecho con la liga de fútbol femenino, y estamos dialogando sobre eso, y creo que el rugby también va por buenos caminos, y la idea es esa, precisamente lo que se ha hecho en el béisbol, la liga profesional, es que el roce aumenta el nivel, y usted tiene toda la razón, hay que crear unas ligas de estos deportes que sean larga, no tan corta, para mantener el fogueo de estos atletas. Y ese es el gran éxito que ha tenido Argentina, donde el deporte de conjunto es de primerísimo nivel, ni hablar de los países desarrollados como Estados Unidos, los países europeos. En el caso de Sudamérica, Argentina y Brasil son un gran ejemplo, y yo creo que nosotros vamos a entrar en esa materia a partir de este año. Desafortunadamente la pandemia ha afectado, sin embargo hay bastante interés del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico a ayudar a resolver este problema para que estas ligas sean más estables. Yo aquí le quiero hacer una pregunta sin ánimo de ser molesto ni sin ánimo de eso. A mí me parece interesantísimo que el comité apoye, que el ministerio también, pero ¿cómo están, por ejemplo, las ligas? ¿Están también interesadas, van por el mismo camino de ustedes? Y lo hablo, por ejemplo, y le pregunto aquí, no sé usted qué opine de una liga de fútbol femenino profesional de mes y medio, ¿sí? No sé usted qué opine de un campeonato de baloncesto también de un mes, mes y medio. ¿Hay sinergia entre ustedes y las ligas y todas las personas involucradas, o es muy complicado todavía? Bueno, el sistema es claro, los clubes forman las ligas forman a las federaciones. Lo que pasa es que hay departamentos más ricos, más pobres, y ahí se ve la diferencia. Indiscutiblemente que los líderes son donde hay más recursos: Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, y ahora están dando por esa onda el departamento de Bolívar. Y de pronto, si hay más concientización, entraría en otros departamentos. La verdad es que aquí falta profesionalización del dirigente deportivo. Yo creo que en la nueva ley del deporte ya hay un capítulo en ese sentido donde se habla de la profesionalización del dirigente deportivo, y eso va a ayudar mucho, porque hoy en día el dirigente es un apóstol, es un colaborador, y que asume muchos riesgos por prestar ese servicio. Entonces, ya con la profesionalización del dirigente deportivo se va a ganar un espacio importante, porque va a haber responsabilidad de parte y parte. Naturalmente que no estoy de acuerdo con que las ligas duren un mes y medio, pero no habiendo recursos, eso era lo que podía hacerse. Ya le estoy planteando que se está dialogando con el Ministerio del Deporte, con las federaciones respectivas, para hacer ligas más largas, porque es la única forma de salir adelante. Colombia siempre se ha caracterizado por tener un buen trabajo de solidaridad olímpica, trayendo entrenadores cubanos o exitosos en el continente, y traerlos a preparar a nuestros atletas, y también enviar atletas o entrenadores a prepararse en otros países. ¿Cómo está el tema de la solidaridad olímpica en esta pandemia? ¿Se frenó? ¿Se va a retomar, digamos, después de Juegos Olímpicos, y empezar un ciclo fuerte con entrenadores bien preparados que empiecen ese ciclo olímpico para París? Bueno, uno de los programas bandera del Comité Olímpico Internacional y de Panam Sport, que son las dos organizaciones más importantes, es el tema de solidaridad olímpica. Esto no ha parado, afortunadamente, y es uno de los bastiones más importantes que tiene el movimiento olímpico, y Colombia no la excepción. La verdad es que con esos recursos nosotros hacemos mucha capacitación, tanto a nivel nacional para dirigentes, atletas, entrenadores, incluso periodistas deportivos. Eso ha sido muy importante. También estamos viajando al exterior, recibiendo capacitación nuestros atletas, dirigentes, entrenadores, y eso se ha mantenido, Giselle. Además, hay apoyos con becas olímpicas, con recursos para nuestros atletas. Eso también ha sido trascendental, importante para nuestro crecimiento.
Bueno, y justamente, por ejemplo, hablando de esas reformas, hace unas semanas hablábamos nosotros acá de la ley del deporte. ¿Y por qué le hablo de la ley del deporte? Usted ahorita nos habló de la profesionalización del dirigente que está dentro de esa ley del deporte. Usted, conocedor del tema, con tantos años en el deporte, ¿qué opina de esta ley que va a empezar su curso obligatorio y que pues esperamos llegue a buen puerto? ¿Cuál es su concepto? Bueno, el mundo va cambiando y esta ley fue sancionada en 1995 y hay que adecuarla a la modernidad. Y uno de los puntos precisamente importantes es el que usted acaba de hablar, la profesionalización del dirigente, la profesionalización de la carrera del atleta. O sea que eso va a ser muy importante. El atleta va a ser catalogado como profesional, o sea, como una profesión más, como si fuera periodista, como si fuera abogado, como si fuera arquitecto, y eso va a ayudar mucho en el tema de la seguridad social. O sea que el atleta va a tener unas garantías desde el inicio de su carrera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a los 55, a los 60 años, la edad de jubilación, ellos van a poder cotizar. Entonces, son reivindicaciones que le hacían falta a nuestro deporte y que en esta ley recoge algunas de esas inquietudes. Obviamente habrán cosas que habrá que discutir con el Congreso de la República y eso es importante, pero lo importante es que se va a modernizar la ley y que la dirigencia deportiva va a tener la oportunidad de debatir esta propuesta en el Congreso de la República. Esto querría decir que de pronto el deportista en Colombia podría tener, y eso ya les implica a ustedes un cambio, un salario mensual, un contrato de trabajo de alguna forma, para que de verdad no sea solo decir es que es profesional pero sigue ganando lo mismo, una plática más que se pueda sostener un poquito más, o los recursos ya están demasiado ajustaditos. No, eso es lo que estamos analizando y obviamente van a tener la oportunidad de cotizar ante el organismo correspondiente. Hoy en día se ve como un estímulo, no es como un salario. Entonces todo eso es lo que se está discutiendo para que el atleta, cuando termine su función de atleta, pueda ya tener una ventaja en ese sentido de la seguridad social. La seguridad social que siempre se convierte como en ese tema que muchos no le paran tantas bolas, pero es como de lo más importante, ¿no?, que puede tener hoy en día no solo un deportista, sino dirigentes y todas las personas que están alrededor del deporte. Es así porque no siempre vamos a ser jóvenes, ¿cierto, Giselle? Me miran mis caras, qué horror. Yo que la conocí hace 8 años y la veo igualita. Bueno, yo ahorita... Ahorita comenzamos todo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Y justamente usted nos hablaba de que ahorita nuestra luchadora pues se tuvo que retirar, pero que va a entrar a su programa de ser entrenadora. Y justamente nos hablaba aquí Pablo Villar hace 15 días que tiene la inquietud de que esos atletas que han ganado medallas o han conseguido diplomas olímpicos o han estado en Juegos Olímpicos como que se pierden, como que no les dan la oportunidad de prepararse, de ser entrenadores. El plan del Comité Olímpico con esos exmedallistas, ¿cómo está? Porque siempre escucha uno, no falta el que se queja diciendo que lo olvidaron y tiene su medalla ya colgada, pero no le sirvió pues para mayor cosa. En la vida o en la viña del Señor se ve de todo. Vea, hay grandes atletas que han sabido aprovechar su momento de gloria. Usted a una Caterina Ibargüen, una Mariana Pajón, un Luis Fernando López, que fue campeón mundial, el mismo Pablo Villar, y hay muchos ejemplos, Norfalia Carabalí, Marisabel Urrutia, son deportistas que fueron exitosos y también lo son en el campo profesional. Hoy Pablo Villar ostenta un importante cargo en el IDRD. Luis Fernando López se hizo entrenador, hoy es el entrenador nacional del equipo de marcha. ¿Quién más que un exatleta puede hacer bien ese trabajo de entrenador? Obviamente capacitándose, y así lo ha hecho Luis Fernando López. Yuri Alvear, toda esa enseñanza que tuvo durante tantos años entrenando con los mejores entrenadores del mundo, ahora lo va a poner al servicio del judo colombiano. Entonces, el Comité Olímpico ha hecho muchos seminarios, hay una comisión de atletas que es elegida democráticamente en unos juegos importantes, como son los centroamericanos y del Caribe, cada 4 años, y
Hoy en día los atletas tienen representación en el comité ejecutivo del Comité Olímpico, precisamente Pablo Villar, por allá ha pasado Marisabel Urrutia, José Julián Velázquez, Botero, Santiago Botero. He visto pasar algunos de estos atletas en el comité ejecutivo. Entonces, si hay planes de preparación, de capacitación, para que estos atletas, después que terminen su actividad deportiva, se puedan reintegrar a nuestra sociedad en varios aspectos. Bueno, Ciro, otro tema. En los últimos tiempos, por ejemplo, hemos visto un empoderamiento de las mujeres deportistas. Muchas han optado por hablar de esas situaciones incómodas a las que se vieron sometidas por años. Abusos, acoso, malos tratos, en fin, otras situaciones. Pero en este momento, ¿usted conoce si hay alguna denuncia en el comité? Y hablando de ello, ¿cómo se trabajará desde la Comisión de Mujer y Deporte? Bueno, primero que todo, censurable, condenable, y ojalá caiga todo el peso de la ley las personas que cometan este tipo de delito. Yo como dirigente deportivo nunca me ha llegado una denuncia en ese sentido. Nosotros tenemos normas duras, sí. Tenemos un código de ética, además está la justicia ordinaria, que nosotros sin contemplación, cuando denuncien un caso de eso, le daré traslado inmediatamente a las autoridades competentes para que hagan las investigaciones de rigor, así como pasó con un dirigente en el Valle del Cauca. Esto no admite ningún tipo de solidaridad, lo que es condenable, porque la verdad es que la mujer juega un papel muy, muy importante en el deporte colombiano. Incluso las medallas olímpicas nuestras, si ustedes las contabilizan, hay mayor número de medallas dadas por mujeres. La mujer ha ganado un protagonismo grande. Ahora, precisamente, el nuevo comité ejecutivo que se eligió el 10 de marzo, hay 3 extraordinarias mujeres: la secretaria general, Ana Durne Camacho, que fue directora del IDRD, la segunda vicepresidenta, que es comunicadora social como ustedes, la doctora Irma Ruiz, hay una vocal que se llama Fanny Echeverri. O sea que pasamos a tener 3 mujeres y 2 en los altos cargos del Comité Olímpico. Y tenemos atletas valiosísimas que ocupan cargos importantes. La gran Jimena Restrepo, aunque no vive en el país, pero siempre pensando en el país, en Colombia. Precisamente vamos a instalar el nuevo comité ejecutivo, el nuevo comité organizador de los campeonatos del mundo de atletismo. Ella va a ser parte de ese comité. Ella es actualmente vicepresidente de la Federación Mundial de Atletismo. En fin, hay muchas grandes mujeres que le van a hacer grandes aportes al deporte colombiano. Y bueno, y la Comisión de Mujer y de Deporte tiene esa labor, precisamente motivar a que las mujeres sigan incursionando en el mundo del deporte. El Comité Olímpico tiene un manual de equidad de género, tiene un curso donde uno puede asistir a aprender sobre esta nueva ola que toca implementarla en todas las entidades, que es la equidad de género y el buen trato a las mujeres, la no discriminación. Si no lo tienen, no sería bueno que, y le doy la idea, ayudar a que los dirigentes también se capaciten en este tema de equidad de género y evitar a toda costa que se lleguen a presentar de pronto algunas situaciones incómodas? Así es. No tenemos propiamente un manual, pero voy a seguir tus indicaciones, tu propuesta. Pero lo estamos haciendo. Tenemos instrucciones del Comité Olímpico Internacional de la participación de la mujer en los organismos deportivos, y las federaciones deportivas nacionales tienen que tener una cuota femenina. Incluso en la nueva ley se habla de que en los nuevos comités ejecutivos debe haber una equidad de género. No sé en estos momentos la proporción, pero creo que es un 30% también para los comités, los órganos de dirección, y en eso estamos trabajando, Giselle, te repito, porque es que hoy en día las delegaciones nuestras son bastante equitativas. Incluso en los últimos Juegos Olímpicos creo que hubo mayor número de mujeres que de hombres. Esas son políticas universales y Colombia no puede ser la excepción. Y me ocurrió preguntárselo porque la directora del IDRD invitó a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol y de la DIMAYOR a que hicieran un curso de equidad de género, y todos dijeron que sí. Esperamos que las federaciones se unan y de pronto hacemos un gran combo de dirigentes aprendiendo, y nosotras las mujeres también aprendiendo. Así es. Bueno,
hablamos y vuelvo y le digo, no quiero ser incómodo, pero hablamos y al parecer todo está muy bien. Cierto, todo está bien con el Comité Olímpico y eso pues nos alegra bastante, el apoyo al deportista de cara a Tokio 2020 que se va a disputar en el 21. Usted como presidente lleva muchos años también en el comité. ¿Qué no le gusta del comité en estos momentos? No, la verdad que hay muchas cosas por hacerse. Hoy precisamente tuve la visita de un alcalde del departamento del Tolima, sí, y ese alcalde me hablaba de las necesidades que hay en su municipio y él creyó que en el Comité Olímpico podía conseguir unos recursos para hacer un coliseo de tenis, okay, de tenis de mesa. Entonces yo le expliqué cuáles eran las funciones que tenía el Comité Olímpico. Sin embargo, para que no se fuera desencantado, le dije, mire, a partir del 7 de marzo, que es cuando me posesiono, vamos a crear un departamento de asesorías y diseño para construcción de escenarios, porque es que aquí se hacen muchos escenarios y ni siquiera reúnen los requisitos para poder organizar una prueba de nivel nacional e internacional. Y le dije, lo puedo asesorar para que vaya y presente el proyecto al Ministerio del Deporte. Y el hombre se fue muy satisfecho. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer por el deporte colombiano, a pesar de que hoy tenemos bastante apoyo del gobierno, todavía no es suficiente para las grandes necesidades, el tema de la implementación, el tema de conseguir más recursos para que lleguen a zonas apartadas del país donde hay demasiado talento. Esto es una situación que no es solamente la vive el Comité Olímpico Colombiano, sino muchas entidades del mismo Estado. El Estado quisiera abarcar todo, el Comité Olímpico también quisiera abarcar todo el país, pero desafortunadamente no contamos con los recursos para poder llegar a todo el país, entonces tenemos que focalizar bien los recursos que nos llegan. Presidente, me voy a volver al tema de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo está el tema de las medidas que está tomando el gobierno japonés para la llegada de las delegaciones? ¿Qué han sabido ustedes a hoy? Si pueden llegar con tantos entrenadores, tantos asistentes, van a ir los voluntarios. ¿Qué ha pasado con toda esa organización alrededor de los Juegos? ¿Y cómo va a ser esa burbuja ya en Tokio? Bueno, los Juegos Olímpicos, primero sorprendido que lo vayan a hacer. Dudé muchas veces que lo fueran a hacer porque la situación es compleja, es difícil. Nosotros lo hemos vivido acá en Colombia. Ha sido momentos difíciles, pero los japoneses y el Comité Olímpico decidieron hacerlo y de verdad que eso es bueno para los atletas porque muchos atletas se hubieran retirado sin participar en unos Juegos Olímpicos y otros que se iban a retirar no hubieran podido participar. En el caso de Caterina Ibargüen, Mariana Pajón, que ha anunciado su retiro después de Tokio. Van a ser unos Juegos atípicos, imagínense, sin público extranjero, que los extranjeros no es por nada, pero le ponen la alegría a los Juegos de todo el mundo. Una torre de Babel se viven alrededor de los Juegos, solamente público japonés, y se dice que en un porcentaje de un 30%, o sea que el aforo no va a ser de mayor cantidades. No, los voluntarios, que son también parte fundamental de la organización de los Juegos de Colombia, solamente creo que habían 400 y tantos voluntarios, no van a poder viajar a Tokio, entonces van a ser unos Juegos demasiado limitados y en la burbuja me imagino que habrá una exigencia muy grande. A nosotros nos exigen viajar 14 días antes del inicio de cada competencia, o sea que tenemos que acogernos a ese régimen. No exigen la vacuna obligatoriamente, pero sí la prueba de PCR y va a haber, me imagino, controles permanentes en ese sentido. La verdad es que yo que he asistido a varios Juegos Olímpicos, a veces me pongo a pensar si da lo mismo ir o no ir, porque quien va a ganar es la televisión, ¿no? La televisión va a jugar un papel importantísimo en el tema de los Juegos, pero
por la gloria de los atletas hay que estar acompañándolos hasta el final. No creo que exista un solo atleta que diga que no quiere juegos. Olímpicos son olímpicos. Olímpicos son olímpicos. Perdón, me atravesó un poquito. ¿Ustedes han exigido se han acercado al gobierno para el tema de las vacunas a los atletas? ¿Está charlado ese tema o todavía no estamos ahí? Mire, las vacunas es un tema que ha sido complicado, ha habido voluntad del gobierno, pero a la fecha no se ha concretado la vacuna, la priorización, porque se había hablado de darle prioridad a los atletas, pero a la fecha no se ha concretado nada. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional nos ha ofrecido las vacunas que sean necesarias, pero el procedimiento es bastante complejo. Y bueno, estamos trabajando sobre ese tema. Ojalá en los próximos días podamos tener una buena noticia. Todo esto se está haciendo, pero ha sido bastante dispendioso. Pues Ciro, la verdad que por los deportistas hay que hacer lo que sea. Y yo solo le quiero preguntar, ¿vivir del deporte o vivir para el deporte? Vivir para el deporte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, presidente, le deseamos todo el éxito del mundo en esta gestión. Usted me contaba que fue elegido 51 votos de 51 posibles. O sea que al menos hay consenso frente a su nombre en todas las federaciones y dentro del Comité Olímpico, que eso ya es un buen punto de partida porque Baltasar Medina no lo tuvo. No polariza. Una responsabilidad muy grande, una responsabilidad grande. Un en reto. este país no polarizar. Eso es un gran triunfo. Por eso lo felicitamos y por otro lado le deseamos muchísimo éxito porque el éxito de usted y de la buena gestión suya nos va a beneficiar a todos, a los atletas, a los deportistas, al país y a nosotros los periodistas porque vamos a tener muchas historias de éxitos que contar. Así que mucho éxito y esperamos noticias en estos días de más clasificados, ojalá. Tengan la absoluta seguridad que sí. La meta es superar el número de 80 y lo estamos haciendo muy bien con los atletas, con los entrenadores, con las federaciones y Colombia se merece una buena delegación en Tokio 2020. Gracias, presidente. Y hasta acá nuestro punto invisible de esta noche. Nos vemos dentro de 8 días, pero no se les olvide que nuestro programa queda también en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, nos pueden buscar y también todos los demás programas de Mesa Capital, esta franja que va a las 8 de la noche todos los días de lunes a sábado con temas y invitados diferentes. Nosotros el sábado tenemos el tema de deportes, así que los esperamos dentro de 8 días para más Punto Olímpico y Punto Invisible. Que descansen.